Producción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 de este miércoles 14 de octubre del año 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer estar junto a ustedes iniciando esta jornada y poder compartir lo principal de la información del Ecuador y todo el mundo a través, por supuesto, de nuestras ondas sonoras 680M, pero también a través de nuestras plataformas en redes sociales, donde usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Escuchar además la retransmisión de este y todos nuestros programas. En Facebook nos encuentra como programa Sin Amarres y también en Twitter, en Instagram como @Radio Atalaya. 6:32. Para iniciar queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y por supuesto conectados con nosotros ya están el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Iniciamos con su saludo. Buenos días, Teresa, y también saludamos a el director del programa, Stalin Poveda, y por supuesto allá en los controles también saludamos a Carlos Julio Pacheco. Y como siempre, en el palco de nuestra atención tenemos que saludar muy especialmente a la amable audiencia de Radio Atalaya, ya que ella desde muy temprano nos sintoniza en este y otros programas más a lo largo del día. Como siempre les digo a todos los que están escuchando Atalaya en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo, gracias, muchas gracias por hacerlo. A cambio reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y queremos saludar también al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos, Teresa, es un placer saludarla, de la misma manera a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlos en los controles. Esta semana que decurre, por lo menos, una alegría que contagió a todos los ecuatorianos. Abordaremos y conoceremos cómo disfrutamos y festejamos el triunfo de la selección el día de ayer. Vamos a revisar los titulares de los medios impresos de circulación nacional. Así es, y precisamente lo que acaba de mencionar es la foto principal de los diarios de los rotativos de circulación nacional. En el Universo destacan gran triunfo de un renovado Ecuador. La Tri aplastó a Uruguay por momentos y la derrotó 4-2 en Quito. Michael Estrada fue la gran figura de la selección, anota diario El Universo. Por otro lado, también nos cuenta este rotativo, en Guayaquil se registra una ligera alza de casos de COVID-19. La tasa de contagios de coronavirus ha aumentado en Guayaquil según las cifras oficiales que se manejan. Carlos Farad, coordinador de salud del municipio, asegura que es un aumento leve. La capacidad de infectar a otra persona está entre 1 a 3 personas más. Estos indicadores han aumentado ligeramente, es por eso que hay que cuidarse muchísimo más. Señala, pues los casos sospechosos han subido de 9.5 por cada 10.000 habitantes hace una semana a 10.5 en esta semana. Preocupa además la movilidad que hubo durante el último feriado. Y dentro de este mismo tema, epidemiólogos opinan sobre el rol de la Organización Mundial de la Salud. La epidemia del COVID tomó por sorpresa hasta las más altas autoridades de la salud mundial, que han tenido que lidiar con un problema inédito que aún no hay certezas por completo de cómo manejarlo. Médicos ecuatorianos aseguran estar confundidos y preocupados por las contradicciones que se han tenido que manejar frente a los señalamientos que ha dado la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector de las políticas sanitarias a nivel planetario. En otros temas, nos cuenta Diario El Universo también, inversiones del BIES en bonos del Estado subirán tras acuerdo, con promesa de pago del 40% de pensiones hecha por el gobierno al IES, se incrementarán estas inversiones, anota. Por otro lado, hay reparos a la fórmula para definir el sueldo básico. Empleadores y trabajadores dicen que la forma que define el salario no se divulgó. Por otro lado, el cannabis genera interés
hola. Hola, hola, hola. Parece que hubo alguna interrupción en el suministro de la información por parte de nuestra compañera Teresa Marchán. Stalin. Sí, entiendo que no tenemos retorno, a ver si con Teresa logramos el contacto. En todo caso, hola. Alcides, bueno, ahora sí, Teresa, siga. Ya estamos, Teresa. Perfecto, gracias. En la frontera norte, les comentamos la información que trae Diario El Universo. En la frontera norte se busca ruta comercial. Un sistema de comercio inteligente se analiza ante el cierre del paso fronterizo. Por otro lado, también nos dice Diario El Universo, dudas por fuera de corte en caso IES. Se suspendió la diligencia de vinculación de Paul Granda, ex titular de esa entidad. Y finalmente nos dice El Universo, el impacto ambiental por los incendios forestales se siente en Ecuador. El último feriado fue devastador para más de 700 hectáreas afectadas en 4 zonas del país. El 75% de incendios los causa el hombre, según una organización internacional. Por otro lado, vamos a compartir también la información de Diario El Comercio, que asimismo destaca el triunfo de la selección tricolor. La selección ilusiona, dice, tras golear 4-2 a Uruguay. Por otro lado, Finanzas canceló atrasos a 17.000 MIPYMES, pequeñas empresas. El fisco pagó 283 millones de los 500 millones de dólares que adeuda a proveedores. La falta de pago de estos meses afectó la liquidez de las firmas pequeñas. Vamos ahora a otra titular. Dos representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social interpelados en solo 14 meses. Ayer se instaló el juicio político a Cristian Cruz. A ver si corregimos nuevamente ese contacto con Teresa, por favor. Alcides, ¿estás? Sí, claro, sí. Yo entiendo más bien, Stalin, que tú debas de continuar, porque hasta que restablezca la comunicación, Teresa, tú debas de continuar, Stalin. Sí, gracias, Alcides. Bueno, lo que nosotros tenemos ahora como un inicio de este programa es un poco el análisis de cómo vivimos los ecuatorianos el día de ayer en la tarde, el triunfo de la selección ecuatoriana. Esta vez, Alcides, vamos un poco a mirar cómo estos factores de triunfo por nuestra selección, en el caso del fútbol, nos permite a los ecuatorianos mirarnos y ya no abrazarnos como antes, en un triunfo como antes lo hacíamos. Todo esto por el tema del distanciamiento social y de la pandemia. Pero sí, sin estar cerca, sin estar lejos, estamos próximos, estamos muy cerca, porque emocionalmente vivimos un triunfo que realmente nos da mucha alegría a los ecuatorianos. Vimos a una selección bastante estructurada, muy dinámica, muy coordinada en su trabajo de equipo, de conjunto, lo cual nos dio como resultado este marcador de 4-2. Muchos entendidos y los comentaristas decían que había que trabajar y reforzar algunos aspectos ya en el terreno, en el campo de juego, a nivel de la estrategia que llevaban los jugadores. Eso es un factor que tiene que analizarse desde los especialistas en estos temas. Pero a nosotros nos toca un poco mirar y decir cómo vivimos emocionalmente esos momentos de triunfo, esos goles que nos dio ayer la selección ecuatoriana. Yo particularmente tuve la oportunidad de mirarlo en familia, mis hijos, con toda mi esposa, con todos ellos, de principio a fin. Realmente era emocionante ver a una selección que tuvo la mayor parte del tiempo de juego, ¿no?, el balón en sus pies, en una coordinación que me pareció bastante importante y muy dinámica, y por cierto, ahí tenemos los resultados. Pero así de usted, el especialista, coménteme cómo vivió esos momentos emocionantes del triunfo de la selección a nivel del país. Mira, yo creo que como la selección es de todos, no se trata de un equipo, es la selección. Equipo es MLE, Barcelona, Liga, ese es equipo. La selección es una sola. Muchas veces se dice en el equipo de Ecuador, no señor, la selección del Ecuador. ¿Por qué? Porque es de todos. O sea, ahí no hay amarillo, azul y rojo en cuanto a colores. El amarillo de Barcelona, el azul de Melec, el rojo del Deportivo Cuenca. No, es la bandera.
es la bandera, y el símbolo, ¿verdad?, de una selección exactamente es el uniforme, por la cual muchísimos quisiéramos convertirnos en futbolistas para ser parte de la selección, porque es una dignidad, es una honra ser parte de la selección. Por eso a veces me enoja que ciertos futbolistas le digan no a la selección, estando en posibilidades de jugar. Ahora mismo, en estos mismos días, han habido futbolistas que fueran en el exterior que le han dicho no quiero jugar en la selección. ¿Qué es lo que se pierden? A cambio, otros han tenido la felicidad y el disfrute de decir, no importa, yo voy donde me llame a la selección. Eso es ser patriota, eso es ser tener amor a la selección. Y para nosotros los ¿sí? Para los que han rechazado, para los que rechazaron la posibilidad de jugar en la selección, les queda demostrado ahora que no son imprescindibles, Claro. Ellos creen que ellos, si no están, la selección no es selección y no va a tener los logros que ha tenido. Pero esto les da una bofetada y les dice en la cara, ustedes no son imprescindibles. Todos somos necesarios en este proceso, pero no imprescindibles. Ahí están los resultados. Continúa así. Mire, Stalin, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Un triunfo, cómo cambia el ánimo, cómo cambia del pesimismo al optimismo, a la autoestima. Porque todos los ecuatorianos hoy que salimos a las calles, salimos con una sonrisa, siendo este un país futbolero, más que todo, ¿verdad? Futbolero. Cada uno tiene su corazón en un equipo, pero todos tenemos un solo corazón en una sola selección. Entonces mire cómo mueve el fútbol preferentemente, porque es el rey de los deportes, el más apasionado y el que tiene la mayor cantidad de hinchadas. ¿Cómo mueve un país? Como quisiera que otros factores, otras situaciones muevan a la gente, ¿verdad? Nos mueve a veces los problemas territoriales cuando hemos tenido guerras, etcétera, aparte del fútbol. Y nada más. ¿Y por qué no nos mueven otras cosas tan interesantes e importantes como el fútbol? Quizás porque los actores que mueven a esas otras cosas se mueven muy poco, no se mueven, o si se mueven lo hacen por intereses o conveniencias. El cambio del fútbol no. Perfecto. El fútbol es una pasión, es un deporte, ¿verdad? Más allá de la política, porque ahí no es que va a decir póngalo al señor porque es de tal partido en el arco. No, el que está mejor se pone, y así mismo debe ser en la política, poner a los mejores para conducir a un país. Perfecto, Alcide. ¿Verdad? Perfecto, Alcide, estoy de acuerdo. Y hay grandes movimientos que se dan espontáneo, voluntariamente y sin obligación. Es el caso de lo que ocurre en el fútbol. Eso realmente son grandes movimientos de masas y de conciencia, ¿no?, que son de voluntad propia. A diferencia de otras grandes movilizaciones que son obligados, como por ejemplo se dice que la movilización más grande que se da en nuestro país es la movilización electoral, pero esto es obligado, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Y sí es importante que encontremos siempre, en el marco de cohesionar la sociedad en la interacción con los ciudadanos, factores de unidad, factores de convocatoria espontáneas, voluntarios, que realmente puedan reivindicar con esa unidad intereses de la sociedad en general, en su conjunto. Y yo creo que esto es los ejemplos que nos da el fútbol en el caso del triunfo de la selección. Y hay que mirarlo desde la perspectiva de que el resultado de esa emocionalidad que nos une, que nos identifica, es lo que uno debe fortalecer como pertenencia, ¿no?, de aquellos derechos que cada vez son conculcados y que uno debe de reivindicarlos, como pertenencia al atropello permanente a la democracia. Ahí hay un libro que se ha publicado el día de ayer, cuya coautora es la ministra Romo, y dice que la democracia bajo amenaza. La democracia no solamente está en amenaza por una movilización o un levantamiento, ¿no?, como el que se dio en octubre. Está la democracia en permanente amenaza
por la violación de los derechos individuales y colectivos permanentes, por el desacato a la ley y a la autoridad, por la desestructuración institucional que permanentemente vivimos. Hoy asistimos a un acto realmente bochornoso y vergonzoso. Esto de pretender que 5 o 6 prontuariados o que están incoados en delitos y investigaciones, ¿no?, pretenden encontrar en la inscripción en la lista de representación popular, ¿no?, una cueva, un escondite para la impunidad mientras son candidatos. Realmente esto es intolerable, pero bueno, ahí la sociedad está bajo amenaza en función de sus valores, de sus conductas, y que estas conductas y valores es triste que vengan desde la estructura más alta del poder. Y ahí están los grandes problemas que tiene la sociedad. Ha perdido aquellos principios fundamentales y recuperar principios es lo más difícil, porque estos son grandes procesos de largo aliento, en donde se exterminan valores, donde se dejan de practicar valores y se los sustituye con antivalores que afectan la convivencia social y el valor democrático. Alcides. Mire, Stalin, hay una palabra clave que lamentablemente cada vez más ya no se la utiliza y tampoco se la dicta en las aulas: ética. Cuando yo estaba en el colegio me daban ética y moral. Ética, esa es la parte trascendental que debe de haber en la política. Ética, moral, vergüenza. Todos esos elementos lamentablemente se han escapado. Están en otros ámbitos, no están en la política y en los políticos principalmente, y peor en la dirigencia política. Y yo no sé si estén en las autoridades electorales, porque como usted dice, que es inaudito que tengamos que aceptar los ecuatorianos prontuariados componiendo listas de candidatos. Hay algunos ahí que los partidos no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen ética. ¿Qué quieren demostrar a los ecuatorianos? Que somos unos ingenuos, unos tontos, que dejamos pasar esas cosas. No puede ser. La autoridad electoral tiene la palabra, más allá de lo que diga la ley, lo que diga la moral. La gente está esperando que se aplique la moral en estos y en otros ámbitos del quehacer nacional, la moral. No podemos permitir a los ecuatorianos que gente que tiene causas penales por corrupción vuelvan nuevamente a optar por una candidatura y a pasar en la oscuridad por las tranqueras, diciendo no me van a dar, no me van a identificar, yo estoy en quinta y en sexta ubicación. La gente no tiene ese ánimo de poder investigar cada uno de los candidatos. Y a propósito, los partidos y nosotros también como medios tenemos la obligación de obligar a los partidos que ponen listas a que digan quiénes son, porque por ahí en medio de tanta cantidad de nombres, porque nos obligan a votar en plancha, en la tanta cantidad de nombres, por ahí sale pues algunos, verdad, que medio se maquilla para que no lo reconozcan, y sale alguien, y cuando ya ya hemos rayado el voto, recién nos vamos a dar cuenta de la calidad moral de ese ciudadano que hemos elegido por desconocimiento o por esta irresponsabilidad. Entonces, de no saber a quiénes damos el voto. Alcide, eso, hagámosle un llamamiento al ciudadano, que no vaya a votar, porque esto suena una palabra hasta despectiva. No se trata de votar, se trata de elegir y asumir plenamente este derecho que tenemos los ciudadanos de ir a elegir a nuestras dignidades. Y cuando hablo de elegir, por lo menos preocuparnos de revisar, como tú dices, oiga, si tú me dices, deme 3 nombres de los principales candidatos de cada uno de los distritos, de uno u otro partido, del uno o del primero, del segundo, o sea, no lo conocemos. Mucho menos vamos a conocer los 10, los 12, entre suplentes y principales. Es imposible.
todo caso está el Consejo Nacional Electoral, que debe calificar y revisar a cada uno de los candidatos qué impedimento pudiera tener. Y son clarísimos cuando nos dan los nombres de aquellos procesados en actos de corrupción que están pugnando para que sean calificados, ¿no?, en la lista de representación asambleístas, por ejemplo. Esto es lo que hacemos un llamamiento a la conciencia electoral, a tener, a tomarse un tiempo, a tratar de revisar, y si dan el voto, y si van a elegir a quien ellos traten o sientan que realmente van a responder a sus intereses y no a los intereses de otros sectores, de otros grupos que no son los que corresponden en un proceso electoral. Y claro, Así es, Alcides. ¿Ante qué situación estamos en el cronograma electoral, Alcides? ¿Hasta cuándo es la inscripción de candidatos y cuántos tenemos hasta ahora? no, ya, la inscripción ya terminó el 7 de octubre. Por eso, Y aquí hasta el 31 de diciembre es una etapa en donde el Consejo Nacional Electoral Nacional y los provinciales se dedican pues a revisar, a observar y a comprobar y recibir apelaciones e impugnaciones de todos los candidatos que se presentaron hasta el 7 de octubre. Y claro, también algunos pues que no han cumplido con algunos requisitos, a obligarlos, darles un tiempo prudencial para que lo hagan. Y claro, también descalificar a los que no han cumplido con la ley. Ahí hay algunas polémicas en cuanto a algunos candidatos. Alcides, ayer analizábamos con un entrevistado en otro medio, amigo, un constitucionalista, y le decíamos, analicemos estos escenarios. Vamos a tomar al señor Salcedo. ¿Qué pasa si se inscribe con el señor Salcedo? En el proceso electoral, no, él dijo, hay que devolverle todos sus derechos. Es decir, todas las medidas cautelares, el proceso penal queda detenido y las medidas cautelares también. Si está preso, tiene que ponerlo en libertad para que ejerza su campaña, que no pueden liberarle su derecho. Y luego le decía, más allá de que esté inscrito, más allá de que se le acepte la inscripción, el momento que gana, ¿no?, y va a la asamblea, ¿qué pasa con su condición no de reo, sino sí, en este caso de reo y de acusado? Bueno, dice, contempla un artículo dentro, no me acuerdo cuál es, dentro de la Asamblea Nacional, que solamente los delitos que se cometan en el ejercicio de su espacio de representación, ¿no es cierto?, son los que están garantizados con la inmunidad parlamentaria. Los otros que se cometieron antes, no. Pero lo que él me dijo es una cosa que nos alertó. En este proceso electoral, en esta inscripción, asumiendo que los inscriban al uno y al otro, estos que están en proceso de investigación, inmersos en temas de corrupción, vamos a suponer que se los inscriban. Lo que van a buscar en este lapso hasta las elecciones, que les da la impunidad del proceso electoral, la inmunidad, es buscar una salida para huir del país y burlar la justicia. Y esto realmente me dejó muy preocupado. ¿Qué le parece, Alcides? Vea, hay una polémica por eso. Y usted sabe bien que cuando hablan dos abogados hay 3 y 4 criterios. Y no se diga pues lo que no son abogados. Sí. Hay una lógica, pero la lógica no siempre está en la ley. Aquí dice que el Código de la Democracia dice que los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni ser enjuiciados. Pero hay abogados que dicen que eso se aplica para los nuevos casos. O sea, si a usted en este momento lo califican como candidato, esa norma se aplica desde ese momento para el futuro, no para los casos que tienen curso. Pero, Stalin, no sé si el abogado que usted entrevistó le dijo eso, la Corte Nacional de Justicia dijo lo contrario. Claro, ya hay un pronunciamiento, sí. Claro, pues. Eso lo dijo él, que ya se ha creado precedente jurídico, constitucional en ese sentido. Ahora, la palabra impunidad y la palabra inmunidad en estos casos están de la mano. ¿Por qué? Porque, claro... Pero no, eso son gemelos, son almas gemelas. Es que es así, pues. Sí. Porque mire, si ellos como candidatos logran ser calificados como tal, ¿verdad? Tienen inmunidad, pues. Y ya. Claro, y la impunidad igual, pues.
Tienen Bueno, inmunidad sí es hasta que cierto, termine el así de proceso que- electoral, pues. Pero O sí sea, es cierto nadie los que- puede enjuiciar ni nada por el estilo. Pero Oiga. sí es cierto, Alcide, que en ese lapso de la inscripción de su candidatura, si son aceptados, claro, ellos pueden buscar salir fuera del país, huir, ¿no? Sí, porque así lo determina la ley. Bueno, no, digo, ellos pueden en ese lapso de tiempo que si son inscritos al proceso electoral, Claro. lo que van a buscar es cómo huir del país, pues, ¿no? Claro. Para burlar Claro. la justicia, eso es lo que buscan, Claro. ¿no? Claro. Así es. Claro. Bueno, Estamos viendo cosas increíbles, oiga. Mire, a propósito, hace una semana en la Asamblea se reformó la ley orgánica de la función legislativa y ahora para enjuiciar a un asambleísta ya no se necesita 70 votos sino 92. Qué linda 92. depuración que hace la Asamblea, ¿no? 92 votos, consiga Claro. con 92 votos, estimado Stalin. Nadie. Ellos mismos hacen la ley, los señores Nunca asambleístas. van a tener 92 votos. Nunca, pues. Entonces, todo eso es el espíritu del cuerpo para garantizar la impunidad Claro. de todos esos actos que se han dado vergonzosamente dentro de la Asamblea Nacional. Claro. Coincido plenamente. Claro, ellos mismos hacen las leyes para protegerse, porque saben que la práctica hacia adentro, no, salvo raras excepciones de la Asamblea Nacional, no es un menú de actos de corrupción, de actos reñidos con la ética y la moral pública, y entonces se están protegiendo. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, para eso nos llevan a las urnas. Para eso. votar por asambleístas que después cometen infracciones y corrupción. Claro, y no para pueden eso. ser llamados a juicio porque no hay los 92 votos, mecanismos que ellos mismos aplicaron. Pero para otra eso cosa- nos llaman a las urnas, Stalin. Claro, está bien, Alcides, pero también, además de eso, que se burlan de la conciencia electoral, yo le quiero decir una cosa, y no le exigimos nosotros a la Asamblea, siendo una de sus responsabilidades privativas, la fiscalización. No siempre le decimos que no fiscalizaron nunca, que nunca pudieron hacer juicios, y ahora peor con 92, 96 votos es imposible, nadie tendrá esa mayoría, es imposible. Nadie, pues. 92 votos. Entonces la impunidad campea hacia el interior de la Asamblea y siguen haciendo lo que hacen. Todo el diezmo, el tráfico de influencia, todos los delitos que se cometen dentro de la Asamblea Nacional. Y para eso, como tú dices, vamos a votar, vamos a elegir. Para eso nos No, llevan a las urnas. Impresionante, mi querido Alcides. Para eso nos llevan a las urnas. Para eso nos lleva a Hay que reflexionar. Exacto. Muy bien, vamos con los anunciantes, Alcides, estamos con Correcto. Adelante. Correcto, ¿Y qué 6:59, pasó con estimada Teresa. Tenemos un contacto, a ver si nos da un comprendido. ¿No? Parece que no. No tenemos contacto. Bueno, nuestro invitado, anunciémoslo, ¿quién es, Alcides? Jorge Sí. León, consultor político. Jorge León. Don Jorge Consultor León, yo político. creo que después de los comerciales. Perfecto, de todas maneras lo anunciamos. Ok. Bueno, Carlos, usted tiene la palabra. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. El espíritu de superación hace grande a Guayaquil y todos podemos contribuir a esa grandeza. Por eso la alcaldía, por medio de EMAPAC e Interagua, asumirán el costo de las planillas de agua potable de los usuarios de Guayaquil con menos recursos que consumieron hasta 15 metros cúbicos durante marzo y abril. Y tú, con el pago de tus consumos, permitirás que todos contemos con el servicio de siempre, el que nunca te faltó durante la emergencia sanitaria. Seamos solidarios. Ponte al día en tus pagos. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Por un Guayaquil solidario.
Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008. CNE, Elecciones Generales. Esto 2021. aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios, el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana 3 minutos, este es el programa Sin Amarres de Radio Atalaya. A continuación vamos a dialogar con nuestro amigo Jorge León Cercado, consultor político, para hablar de la temperatura electoral y también de un cónclave denominado Gobernar Digital 2020 que se va a efectuar acá en Guayaquil en las próximas horas. Así que empieza la entrevista con el director del programa, Stalin Poveda. Adelante, Stalin. Gracias, Alcides. Saludo a Jorge León. Espero que esté bien de salud, Jorge. Y un poco hemos contactado a usted para analizar el escenario electoral y un poco verificar si es que la estructura en el orden electoral, jurídico, reglamentario, está adecuado a este proceso, o si es que los actores políticos intervinientes como los partidos y los actores políticos se sienten cómodos con esta estructura a través de la cual han podido y se ha podido exteriorizar todas las inconformidades de representación, de inscripción, no solamente de candidatura, sino también de opción electoral que tienen en este proceso de cara a las elecciones del 2021. Este es un escenario que hoy nos muestra y nos desnuda y nos pone como una radiografía a los ciudadanos que el sistema imperante para este proceso democrático, el más importante y trascendente porque se expresa la soberanía de un pueblo, realmente hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque hay muchas discrecionalidades que son la antesala de decisiones de corrupción que luego se constituyen en impunidad dentro del Consejo Nacional Electoral. En ese escenario vamos a ir a estas elecciones. ¿Cuál es un poco su lectura que tiene de este proceso electoral? Buenos días y bienvenidos. A ver si nos da un contacto. Sí. Buenos días, Jorge León, a ver si estamos en contacto con Jorge. Alcides, no sé si tú tienes contacto. Sí, no sé si Jorge nos está escuchando. Los escucho, mi querido Alcides, mi querido Stalin. Correcto, ya, Stalin, ya estamos. Adelante, ¿escuchaste la introducción a la pregunta, sí, mi querido? Sí, por supuesto, mi querido Stalin. En efecto, sí, son cosas que hay que revisar dentro del sistema democrático, ¿no? Todos estos reglamentos y normativas creadas entre gallos de medianoche y de última forma que al final de cuentas
más de una organización política no entiende qué es lo que ha pasado, cómo se estructuran, qué es lo que ha ocurrido con este sistema de los primeros precandidatos, después los candidatos oficiales, después que si no son los oficiales te doy el chance y el espacio para que cambies candidatos o no. Creo que a más de una organización política, como te comentaba, le ha causado una molestia. Esto también se debe a que las organizaciones políticas, como ya lo hemos conversado en momentos y en ocasiones anteriores, no tienen un trabajo político y estructural de 24/7 o los 365 días, ¿no? Se activan previo a las elecciones o se activan ya prácticamente para las mismas elecciones, y es ahí en donde empiezan a buscar cuadros, donde empiezan a buscar realmente personalidades, alguien que nos represente, buscan a los jóvenes para que también representen a sus listas, porque hoy por hoy el código y el reglamento nuevo te indica que las listas tienen que estar conformadas por un 25% de jóvenes como tal. Esto es una lucha y en una búsqueda de darle un espacio a las nuevas generaciones, pero seguimos viendo exactamente lo mismo de elecciones anteriores, ¿no? Los jóvenes son parte del relleno de la lista, pero ninguno toma protagonismo o está dentro de los primeros puestos que le asegure a ellos un espacio. Eso como punto uno. Como punto dos, el mecanismo de elección de escaños ahora también está completamente viciado de alguna que otra forma, mi querido Stanley. Y eso hay que revisarlo. Tú has dicho algo importante: los jóvenes son parte del relleno de la lista, pero los delincuentes son protagonistas de la lista, pues aquellos que están encausados en actos de corrupción son los que aspiran a estas inscripciones y aspiran a ser representantes de la soberanía del pueblo ecuatoriano. ¿Qué le parece? Eso también tiene que ser sujeto de revisión, porque no es posible, y el daño que se hace no se le hace a la persona que haya cometido un acto de corrupción, mi querido Stalin, se le hace a la sociedad en donde tiene ese planteamiento que tú lo estás mencionando. Es decir, mañana o más adelante quienes van a tener el poder son gente que ha cometido actos de corrupción, quienes han robado, quienes han tenido o han hecho cosas completamente ilícitas, y eso debilita la credibilidad que se tiene sobre el sistema político y sobre el sistema político electoral como tal, ¿no? Y es ahí en donde se sigue acrecentando este desencantamiento de la política, en donde un ciudadano que le gustaría participar en política, pero que no es afín a ningún movimiento u organización política, no se quiere involucrar en política. Y hay muchísima gente que está preparada, más que incluso algunos ministros o algunos funcionarios públicos, que tienen un currículum interesante para poder participar en la función pública o participar en la administración pública. Si vamos a hablar de revisión, tenemos que hacer esa revisión de carácter integral, de que no queden vacíos en el código, de que se entienda absolutamente, y que esa ley sea normativa y aplicativa, y que no se deje sujeta a discrecionalidad ni tampoco a interpretación, porque ese es el problema que tenemos en las leyes electorales. No, es que yo interpreto que esto va por aquí, entonces abro una ventana o abro una posibilidad para que cualquiera, como se conoce vulgarmente o como se conoce popularmente, echa la ley, echa la trampa. Esas son las discrecionalidades que realmente ocurren en estos reglamentos y en esta ley, pero el tema es la conducta de los sujetos políticos. Se sienten muy cómodos con estas discrecionalidades, porque pareciera ser que a través de esas discrecionalidades prácticamente concluyen con sus pretensiones de burlar la ley. En alguna ocasión creo que para algunos es más cómodo, que ya conocen la ley electoral, y sacan ventaja en los partidos tradicionales o partidos que últimamente han venido participando dentro de las elecciones, ¿no? Como ya se conocen el sistema, conocen el reglamento de pies a cabeza, y al final de cuentas, para tratar de favorecer a uno u otro candidato, se hacen ciertos ajustes o ciertas partes en la reforma en donde ellos automáticamente ingresan y ven expresamente por dónde podrían sacar ventaja de aquello. Esto también va más allá, y esto tiene que ser un planteamiento para el siguiente Consejo Nacional Electoral, que después de estas elecciones también se somete a votaciones, e incluso, mi querido Stalin, habría que ver si se replantea también la forma o el mecanismo de participación de este Consejo Nacional Electoral, que también ha venido muchísimo a menos, con la señora Diana Tamaín a la cabeza, el resto de los consejeros también, en donde las organizaciones políticas tienen voz y voto dentro de la elección democrática. En teoría se pretendía o se conocía que eso era lo más sano en democracia, porque todas las organizaciones políticas tenían quien vele
por la democracia, llamándolo así. Pero ya lo vimos en las elecciones pasadas en ciudades como Los Ríos, en provincias como Los Ríos, lo vimos en el caso de Salitre también, en donde prácticamente una elección se terminó alargando y se terminó resolviendo en el Tribunal Contencioso Electoral, cosa antes muy poca vista. Incluso el Tribunal Contencioso Electoral hoy por hoy también tiene, y usted ve a las afueras del Contencioso Electoral, gente haciendo marchas, gente haciendo protestas por una u otra candidatura, y eso también hay que revisarlo, porque tiene que ser, desde mi perspectiva, y me hago responsable de lo que digo, tienen que ser directamente gente que no participa en las organizaciones políticas y que sea un cuadro completamente técnico y especializado, sin tener afines a ningún movimiento, a ninguna organización política. ¿Cómo ve usted el tablero político y las opciones en el orden electoral? ¿Y qué valor le asigna a usted a la alianza que se ha dado a nivel de la tendencia de centro-derecha en el país? Bueno, la alianza, si bien es cierto, le ha permitido al Partido Social Cristiano tener un candidato presidencial fuerte, ¿no?, que le permita a ellos asegurar de alguna que otra forma una mayor cantidad de asambleístas posibles, ¿no? El Partido Social Cristiano en Guayas es una fortaleza, y no hay que desconocer que a nivel nacional también, después de las últimas elecciones, son la primera fuerza política del país. Habría que ver si en el desarrollo de la campaña, que hasta ahora no lo veo, esto se activa realmente en territorio y realmente se toma una postura independientemente si es el número 6 o si es el número 21, y se trabaja en beneficio de toda la campaña como tal. Y porque lo lamentable es que hay un alto porcentaje de indecisión todavía en el voto. Había revisado unas encuestas de una encuestadora muy reconocida, marcaba cerca del 66%. Ayer también revisaba de otra firma y marcaba 70% de indecisos, lo cual, mi querido Stalin, a estas alturas del partido, independientemente que haya 3 candidatos que estén corriendo, es decir, Arauz, Lazo y Yacu Pérez, que estén peleando esta posibilidad, por quienes tengan mayor gozo, también hay un 70% o un 65% de indecisos, que eso puede marcar y puede variar absolutamente de la noche a la mañana una elección, lo cual hoy por hoy no te garantiza decirte, no, ya se la tiene ganada, va a primera vuelta, vamos a segunda vuelta. Hoy por hoy ese escenario y ese panorama es completamente incierto, cosa también antes no vista en las elecciones, porque antes usted tenía ya 4 meses y medio a 5 meses en la elección, usted ya tenía más o menos definido el panorama, y de ahí en más el porcentaje de indecisos era de un 20, un 30%, no más allá de eso, ¿no? Habría que ver qué es lo que termina determinando, qué es lo que termina catapultando, y analizar realmente fenómenos como algún candidato, o como por ejemplo el candidato de centro derecha tampoco sube en las encuestas, al igual que el candidato de la izquierda, y quien va subiendo un poquito, no te digo que ya los va alcanzando, es este candidato que se puede vender tranquilamente como el outsider, que es Yacu Pérez, que podría recoger ese voto de la izquierda que está resentido y con la misma revolución, y que obviamente no quiere saber absolutamente nada. Así que ahí el panorama, mi querido Stalin, está abierto a cualquier cosa, a 4 meses y medio. Hay otro componente interesantísimo también, que son los jóvenes. Al tener los jóvenes cerca de un 50% de la decisión del voto para estas elecciones, y que aún así no tomando en cuenta, pues los jóvenes, ya lo hemos conversado, tienen también este desencantamiento, este desánimo por participar en la política, porque no son tomados en consideración, y obviamente ellos pueden también tener mucha incidencia en esta elección. Ahora, ¿por qué Jorge, regresando un poco al tema de las alianzas, por qué estas alianzas no dejan, o sea, no dan el salto de ser una alianza electoral a una alianza programática en una agenda de gobierno que realmente consolide procesos de gobernabilidad, valores democráticos y valores políticos para el ejercicio del poder? ¿Será porque se hacen solamente en función de coyunturas, juegos de intereses para la sobrevivencia de uno u otro partido o movimiento o candidato? Yo le apunto un poco más que es para dispersar un poco la mala percepción que se pueda tener sobre una candidatura u otra, como punto 1. Como punto 2, es algo que no se toma en consenso.
¿verdad? No es que usted habla con toda la organización política y deciden absolutamente todo. Aquí se sigue manejando las organizaciones políticas, y digo, se sigue manejando todas, porque por todas ocurre absolutamente lo mismo, el cacicajo, ¿no? Lo que dice el patrón mayor, eso es lo que se hace, y por más que usted le consulte a sus bases, o usted le consulte a sus dirigentes, usted le consulte a las autoridades que están en algún nivel de gobierno a nivel nacional, no se las consulta. Entonces, obviamente, esta alianza no es programática, es una alianza para dispersar de repente una mala percepción que se tiene versus un partido u otro, porque si fuese una alianza programática es mucho más fácil tener una alianza programática, como por ejemplo si lo tiene la izquierda. Ellos están, independientemente de, porque el fenómeno con la gente de izquierda es el mismo que utilizaron en las elecciones anteriores, una serie de conglomerados, una serie de organizaciones y movimientos sociales que se unen a un eje programático, se unen a una propuesta programática. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y eso al menos la derecha ecuatoriana aún no aprende la lección, mi querido Stalin. Correcto, estamos de acuerdo. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Jorge, ¿te has dado cuenta que casi todos los candidatos están haciendo lo que se llama pre-campaña? Porque la campaña va a empezar el 31 de diciembre, en pleno fin de año, ¿verdad? Están estos candidatos en su mayoría haciendo campañas girando exclusivamente en el eje correísmo-anticorreísmo. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad todavía podría decirse que la gente no aprende absolutamente nada, y te digo no aprende absolutamente nada porque quien ha hecho esta campaña anticorreísta y quien ha tenido en el imaginario colectivo de los ciudadanos a Rafael Correa, al movimiento de Rafael Correa y a todo lo que el aparataje correísta puede hacer es el mismo gobierno de turno. Y caer en eso automáticamente lo único que sigue haciendo es dándoles posibilidad y dándoles espacio para que ellos sigan hablando y puedan seguir mejorando como tal. El peor error que se puede cometer en política, mi querido Stalin, es atacar o ir con esa política baja de atacar a tu contrincante por el lado más débil, ¿no? Sino que tiene que ser realmente una campaña en donde la gente, aunque ya están en campaña, como bien lo dijiste, aunque ya para mí no es pre-campaña, para mí ya están directamente en campaña, están directamente tratando de ver con este discurso, ver qué tanto permea. Pero te puedo asegurar que la ciudadanía no lo toma de buena manera, como punto uno, porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas. Aquí hay cosas rapidísimas que te dice el electorado, y que si tú tienes una encuesta de turno, si tu organización política la tiene, salta inmediatamente, ¿no? Es decir, salud, que es una cosa que producto de la pandemia la gente está completamente preocupada, porque obviamente la pandemia evidenció este temor grande que tenemos los seres humanos a no querer morir, a que algo nos faltó todavía por hacer dentro de nuestras vidas, y hemos perdido una cantidad considerable de compatriotas por un mal manejo dentro del sistema de salud pública, que no solamente es de Ecuador, también ha sido de carácter mundial, pero que vimos que las medidas que se han tomado todavía no son aceptadas. De hecho, se han abierto todavía ciertas cosas, se han abierto ciertos comercios donde aún no tenemos ni siquiera una vacuna para el virus, y en ciertos otros países del mundo ya hay incluso una restricción nuevamente, y hay nuevamente un semáforo por este bendito rebrote que se dice que va a ocurrir. Y en cambio aquí en Ecuador no hacemos absolutamente nada, ¿no? Usted va a abrir el feriado para el bicentenario de la independencia y hay 80.000 personas dentro de en la costa ecuatoriana. Está perfecto porque hay que reactivar la economía, sí, pero hagámoslo con medida, hagámoslo con mesura, realmente tengamos controles que cuiden a la población y no estemos trabajando de alguna manera sin el ánimo de ser. Las propuestas tienen que ser básicamente, mi querido Alcides, cómo tú vas a solucionar el problema de los ciudadanos, si tú les vas a ofrecer empleo, si tú les vas a ofrecer salud, si tú les vas a ofrecer que le devuelves el dinero y que quieres inyectar dinero en los bolsillos. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuéntame cuál va a ser el mecanismo, a quién le vas a pedir plata. Tenemos un endeudamiento público que lo vamos a terminar pagando absolutamente todos los ecuatorianos, no lo paga el gobierno de turno, lo pagamos todos. Y eso mañana se puede derivar en el incremento de impuestos, en el incremento de tasas, en el incremento incluso hasta del mismo impuesto al valor agregado, en fin, en un sinnúmero de cosas. Jorge, es indudable que por efectos del coronavirus la campaña electoral va a cambiar totalmente, ya no va a haber esos recorridos, mítines, los tarimas, la música, ahora va a ser todo por internet. Hay algunos candidatos que lamentablemente están
muy alejados de los sistemas tecnológicos, casi como que ni tienen ninguna representación en el Internet. Y estamos viendo que la inteligencia artificial, los algoritmos, la tecnología, las redes sociales están activadas por los jóvenes, ¿verdad? Y esto te lo digo porque entiendo que tú vas a participar en un cónclave sobre las nuevas tecnologías al servicio de las campañas electorales. Háblanos un poco de eso. Así es, mi querido Stalin. En efecto, las redes sociales van a jugar un papel importante en esta elección. No lo son todo. La encuesta y la estadística me dice que al menos de los 18 millones de ecuatorianos, 13 millones tienen una red social, ¿no? Tienen la red social que mayormente utilizamos, que es Facebook como tal. Pero de ahí también hay otras redes sociales que están completamente habilitadas. Pero eso no lo es todo, y volcar una campaña 100% a solamente red social sería un error de quien esté manejando la campaña. Tiene que haber completamente un mix de medios, porque la radio sigue teniendo alcance, lo digital, si bien es cierto, el producto de la pandemia llegó para quedarse, llegó para establecer una nueva forma de vida de los ciudadanos en el mundo, hablo estrictamente, pero al menos en el Ecuador no tenemos cobertura digital al 100%. Y usted, por ejemplo, en el caso de educación, ha visto como niños que hoy por hoy la educación la están haciendo de carácter virtual, pero que en las zonas rurales no tienen acceso a la educación, porque no tienen cobertura, porque no tienen estos dispositivos tecnológicos a la mano, y eso obviamente merma un poco la posibilidad, o se crea esta brecha de desigualdad entre lo que ellos, la posibilidad que ellos tienen. En efecto, nosotros vamos a organizar y vamos a ser parte de este cónclave el 15 y el 16 de octubre. Va a ser vía digital, porque obviamente hoy por hoy la mayoría de congresos se canalizan a través de esta misma herramienta. Lo vamos a tener a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ambos días, en donde hemos congregado a 11 expositores de carácter internacional. También hay consultores nacionales dentro de los ejes básicos de una campaña política, y donde vamos a comentar básicamente las estrategias claves para ganar y para gobernar, porque no es lo mismo llegar a la elección y ganar solamente la elección cuando ya después te toca también gobernar, y no gobernar solamente para la gente que te dio el voto, te toca gobernar para todo el país o para todo el conglomerado que te haya dado mañana o más adelante un voto de confianza, por así decirlo. Entonces tenemos ejes como Jorge, el de, por ejemplo, el de la investigación. Tenemos el de... Jorge, una pregunta, Jorge. ¿Se puede gobernar digitalmente? ¿Hay experiencias positivas en ese sentido? Jorge, no te entendí la pregunta, me quería decir. Sí, Stalin le saluda. Jorge, ¿se puede gobernar digitalmente? No sé si hay experiencias consolidadas y que den respuesta a esta pregunta. Al 100% digitalmente en el mundo aún no. Aún no. Como te digo, es completamente un mix, ¿no? Todavía los medios tradicionales como la radio, la televisión siguen teniendo una gran vigencia, siguen teniendo espacio. Hay ciudades o hay países en donde la tecnología está mucho más desarrollada que la que nosotros tenemos, pero 100% de carácter digital aún no. De hecho, nosotros tenemos, ya te digo, experiencia. Bukele, por ejemplo, un presidente, él dice que gobierna a través de las redes sociales. Claro, pero eso puede decirlo de manera de la boca para afuera o dentro del discurso, pero usted vaya a ver la crisis que ellos tienen con la Asamblea Nacional, en el cual no hay absolutamente ningún match entre el presidente Bukele y entre los o sea que eso no te garantiza gobernabilidad, por ejemplo. Por supuesto que en lo absoluto no te garantiza nada el tema de la gobernabilidad, que estés en una red social, que tenga muchos seguidores, que tenga gente que te aplauda. Habrá gente que le guste la forma de gobernar de Bukele, habrá gente que obviamente diga, no, para mí todavía le falta mucho. Ya de ahí eso lo decidirá mañana más adelante el pueblo salvadoreño en donde se tiene, pero una estructura completamente digital, mi querido Stalin, hoy por hoy no existe ni siquiera en países de primer mundo, en donde todo se lo pretende, se lo quiere hacer por vía digital. Hay otros medios, hay otros canales, incluso hay otros ejemplos en los cuales también en lo digital nosotros podríamos tomar ventaja o podríamos tomar ejemplo. Por ejemplo, en España tú tienes el voto electrónico o el voto por correo, y hoy por hoy en pandemia hubiese sido un mecanismo fabuloso para implementarlo, para aprobarlo incluso en el Ecuador, dándole obviamente a las organizaciones políticas todas las garantías del caso, en donde aunque ante que no tienes una vacuna, sigue normada completamente la movilidad de cierta forma,
¿cómo vas a hacer mañana o más adelante en las elecciones en el mes de febrero? Muy bien. Mundialmente se dice que para noviembre, para diciembre van a haber vacunas, pero no estamos seguros tampoco de eso. Muy bien, Jorge León, queremos agradecerle que nos haya atendido en este contacto telefónico, se nos ha terminado el tiempo. Alcides y Carlos en los controles. Sí, Alcides, estamos despidiéndonos de Jorge León, el consultor político al que lo entrevistamos, y damos por finalizado el programa Sin Amarres en el sistema de emisoras Atalaya. Hasta el día de mañana, gracias por estar en nuestra sintonía. Estimado Carlos. Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.